Hola, 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 hola. Hola, bueno, aquí tenemos una pequeña aclaración, mis estimados hermanos, que vienen a interactuar. Tengo un poquito de tiempo y lo voy a llevar a cabo y lo voy a subir a mi canal de YouTube para que los que gusten ir a suscribirse a mi canal de YouTube sean testigos de lo que voy a subir. Hace un momento, el día de hoy, hace un momento, en un live de un hermano, abrió su live y entró el testigo de Jehová, Basilio Macedo. Es un desastre platicar con los testigos de Jehová. No saben Biblia, se la pasan gritando, se la pasan interrumpiendo, se la pasan ofendiendo. Y para mí es un disfrutar de la lamentable situación de los testigos de Jehová al verse confrontados con las Sagradas Escrituras. No saben responder. Lastimosamente no tienen la capacidad de refutar a la doctrina de la luz del mundo. Bueno, ¿cuál es el punto que tratamos el día de hoy? Y yo les quiero poner esto. Mañana lo trataré en un live en el Fundamento de la Verdad. Lo voy a tratar de una manera más detallada. Pero la pregunta es de parte de los testigos de Jehová: ¿dónde dice la Biblia que debe de existir el apostolado en estos tiempos? Por supuesto, esa es una pregunta que tiene jiribilla. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos algo que ellos no pueden comprender, que se generaliza la palabra apóstoles en plural. Y esta la Biblia tiene razón. La Biblia utiliza la palabra, por ejemplo, aquí te la pongo, apóstoles, si la ves aquí, perfecto, porque no se refiere a una sola persona. Es decir, cuando la Biblia habla de apóstoles, está hablando en plural. Pueden ser 2, pueden ser 10. No hay una cifra exacta. Sin embargo, estimados hermanos, eso no quiere decir que en la iglesia debe de existir 5 apóstoles, 10 apóstoles, 11 apóstoles al mismo tiempo. No, que yo tampoco me opongo a que pueda haber. ¿Por qué? Porque el dueño del apostolado, el que dispone y ordena cuántos apóstoles debe de haber, no es el hombre. No es el hombre. Mira, te voy a poner, por ejemplo, este texto de Lucas 11 para ir directo al grano. Lucas 11:49. Esta es una evidencia clara de lo que el Señor Jesucristo mostró a través de los tiempos. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Mira cómo maneja el plural. Profetas. El último fue Juan. Y qué curioso, ¿no? Que aunque la palabra, la Biblia dice profetas, Juan terminó siendo uno solo. Y luego dice apóstoles. Otra vez, mira esa palabra en plural, apóstoles. Bueno, ¿qué entiende el testigo de Jehová cuando haya la palabra apóstoles? Que debe de haber más apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver un punto a favor, el que en la luz del mundo solo existe un apóstol. Y este apóstol que existió, digamos el apóstol Aarón Joaquín, duerme en los brazos de Cristo y Dios levanta al apóstol Samuel Joaquín. Duerme en los brazos de Cristo y Dios levanta al apóstol Naasón Joaquín. Dicen ellos que esto es incorrecto, porque la Biblia habla de apóstoles. Eso es verdad. No podemos decir que es mentira. La Biblia habla de la palabra apóstoles en general. Sin embargo, vamos a aclarar este punto. ¿Por qué la Biblia habla de apóstoles en general? Porque si nos remontamos nosotros al siglo I, estimados hermanos de la audiencia, vamos a encontrar claramente que efectivamente en el tiempo de la primitiva iglesia habían apóstoles. No era uno, eran más de una docena de los que habla la Biblia. Por eso el término apóstoles, ¿por qué? Porque está hablando de los acontecimientos que se llevaron a cabo en el siglo I. Esto no quiere decir para nada que por decir la palabra apóstoles deben existir apóstoles en plural en estos tiempos. Eso no quiere decir la Escritura. ¿Por qué? ¿Quién es el que dispone cuántos y cómo y dónde debe de haber? Mira, aquí te lo pongo.
Esto es un capricho de los testigos de Jehová al querer forzar a la Escritura a que deben de existir apóstoles en plural. Ya te lo acabo de explicar a grandes rasgos. La Escritura dice apóstoles porque sabe lo que sucedió en el siglo I. ¿Están de acuerdo? Y lo que sucedió en el siglo I eran apóstoles. Pero esto no saben hacer la diferencia. Primero, que los primeros 12 apóstoles, hasta Matías, fueron enviados para las tribus de Israel, o sea, para la nación de Israel, a predicar a la nación de Israel. Ahí fueron 12. Pero el apostolado, según el apóstol Pablo nos dice, que el apostolado no es de hombres ni por hombres. Aquí te subrayo esta palabra. No de hombres ni por hombres. Es decir, el hombre no tiene derecho, no le asiste la facultad de decir cuántos serán, cómo serán, dónde serán. Eso no le toca, y eso es lo que le duele a los testigos de Jehová, que el apóstol Pablo excluye la opinión humana en el ministerio apostólico. Porque si dicen que debe de haber apóstoles, entonces fíjense ustedes cómo contestarían esta cita bíblica de Juan capítulo 10, verso 16. Mira, si ellos dicen que debe de haber apóstoles, aquí tienen un grave problema. Observen, también dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son israelitas. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Oigan bien esta palabra, habrá un rebaño, o sea, una iglesia, hablando de los gentiles, y un pastor. Subrayamos esta palabrita aquí. ¿Ya lo vieron? Habrá un pastor. No dice la Escritura, habrá pastores. No, ¿cuántos iba a haber? Esto es lo que le duele a los testigos de Jehová y lo que le dolió a Basilio Macedo. Un apóstol para los gentiles. Un apóstol para los gentiles. No dice apóstoles. A ver, yo pregunto, ¿quién ordenó que hubiese para los gentiles que iban a oír la voz un rebaño y un pastor? ¿Quién ordenó esto? ¿No fue acaso el mismo Dios? Porque Cristo no habla por él mismo. Todo lo que el Padre le da mandamiento de lo que ha de hablar y de lo que ha de decir, y Cristo lo habla. Por tanto, Cristo dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. No, espérate. ¿Qué no dices tú que levantaste apóstoles? Sí, pero esos apóstoles los levanté para la iglesia primitiva, para el pueblo de Israel. Pero los gentiles tendrán un apóstol. Esto les duele mucho a ellos, por eso responden con ofensas, por eso responden con tartamudear, por eso responden con toda clase de insultos. Hay que comprenderlos, hay que entender lo que para ellos les es oculto. Por eso Basilio Macedo el día de hoy hizo circo, maroma y teatro, un berrinche garrafal a su edad. Ya es un tipo, pues ya casi llegando a los 40 años. No podía sostener su premisa de que ya no se ocupa apóstoles. Y nos hace una pregunta. Yo le regresé la respuesta, se la respondí, pero fíjate bien qué bonito. Le leí este texto, y este texto es una de las muchas evidencias que podemos encontrar en las cuales se afirma que efectivamente Dios tiene apóstoles en ese tiempo. Y te voy a explicar en un momento por qué. Fíjate bien, dice el texto, él mismo constituyó a unos apóstoles. Inmediatamente Basilio Macedo saltó aquí y dice, aquí no dice que se ocupe un apóstol para levantar pastores, porque el mismo texto dice que Jesucristo constituyó a unos apóstoles. Y Jesucristo constituyó a otros profetas, pastores, evangelistas y maestros. Yo estoy de acuerdo con eso. Y tú, hermano de la luz del mundo, debes de estar de acuerdo con eso. Jesucristo es el que escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
No puedes refutar lo que está escrito. Parece ser que esta respuesta los favorece a ellos, pero no te preocupes. No te preocupes, no. Que tú digas que Cristo levantó apóstoles no es mentira. Que Cristo levantó profetas, evangelistas, pastores y maestros no es mentira. Cristo lo hizo. Pero lo que no puede entender y jamás podrá responderte un testigo de Jehová, a no ser con pura lloradera, es lo siguiente: que Cristo Jesús, a los que levanta directamente, es a los apóstoles. Ahí tenemos el ejemplo por Lucas 6:12. Pasó la noche orando a Dios y al otro día llamó a los que él quiso y constituyó a 12 y los llamó apóstoles. Luego, Hechos 1:24 dice: y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de todos esos que has escogido. Y Jesús escoge a Matías. Vean cómo se refuta rápido la teología mediocre de los testigos de Jehová. ¿Quién fue el que le llamó al apóstol Pablo? Pablo lo dice: ¿quién eres, Señor? Cuando se le aparece en Hechos capítulo 9, Jesús responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta allí esa parte interesante es donde el Señor Jesucristo directamente, Él, sin intermediarios, levanta apóstoles. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Escritura. Pero hay algo que al pobre Basilio Macedo le retuerce de coraje y de impotencia. Es lo siguiente. Dice él, pero también dice que Jesucristo constituyó, aquí te pongo, profetas. Dice que Jesucristo constituyó evangelistas. Dice que Jesucristo constituyó pastores y maestros. ¿Ok? Pregunta Basilio Macedo: ¿dónde dice la Biblia que los apóstoles levantaron ministros? Así lo dijo él. Yo se lo demuestro con gusto. Pero aquí, una de las pruebas que Cristo necesita apóstol en este tiempo es para levantar pastores y maestros. Porque yo reté a Basilio a una plática y le dije: mira, Basilio, vamos a hacer las cosas así, formales. Yo voy a demostrar que el que levantó a los ministros no fue Cristo directamente, como tú lo quieres dar a entender en Efesios 4:11. Yo lo voy a demostrar lo contrario, y tú tienes que demostrar que sí, que lo hizo Cristo directamente. Fíjate bien, vamos a ver si pudo. Yo voy a presentar en mi primer texto expositivo que tengo por acá. Aquí lo tengo, mira. Tito capítulo 1, versículo 5. Acá, Por esta causa te dejé en Creta. Mire nada más. Si Basilio Macedo tiene razón, Pablo debería de amparar la premisa de Basilio. Porque Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿A quién dejó? A Tito. ¿Qué era Tito? Era un ministro, para que corrigiese lo deficiente. ¿Cuáles eran las deficiencias que había en la isla de Creta? Que no había pastores, que no había ministros. Eso eran las deficiencias que había en la iglesia de Creta. Y dice: corrige las deficiencias, establece ancianos en cada ciudad. Ancianos se traduce por pastores. A ver si me da tiempo de encontrar esa Biblia donde le llama pastores a los ancianos. Aquí le llama presbíteros. Constituyeses ancianos, establecieses presbíteros, aparece la palabra presbíteros, ancianos, presbíteros, líderes de la iglesia, ancianos en cada ciudad. Sigue diciendo la palabra ancianos, corrigieses la falta de que pusieses ancianos, establecieses en cada ciudad de acuerdo, corregir los defectos de la iglesia y establecieses ancianos. Sigue, vamos a buscar la versión donde dice pastores. Corregir los defectos de la iglesia y establecieses en cada ciudad instrucciones que te di conforme a los ancianos. Sigue diciendo, aquí hay una versión que habla y lo traduce esos ministerios como pastores. Déjenme ver si la encuentro acá. Y nombrases ancianos, establecieses presbíteros, constituyera presbíteros. Déjenme ver si está aquí esa versión de la Biblia acá. Ancianos en cada ciudad, nombrar responsables. Miren cómo traduce la palabra ancianos.
nombrases ancianos, pusieras ancianos. Aquí está. Esta versión, mírenla bien. Esta versión de la Biblia, acá te la pongo. La del Nuevo Testamento de la Biblia al día. Aquí está, el Nuevo Testamento de la Biblia al día. Vean ustedes aquí, te lo leo. Como recordarás, te dejé en la isla de Creta para que buscaras la manera ¿de qué? De fortalecer a las iglesias. Y te pedí que nombraras pastores. ¿Que nombraras qué? Pastores en cada lugar que siguieran las instrucciones que te di. ¡Vámonos! ¿Quién dio las instrucciones? No las dio Cristo, ¿verdad? ¿Quién las dio? Aparentemente el texto dice las instrucciones las dio Pablo, pero tú y yo sabemos que Cristo todo se lo ordena al apóstol Pablo. Pablo no hace nada si Cristo no se lo ordena. Recuerden bien eso. Cristo no trabaja directamente con los pastores. El que trabaja con los pastores es el apóstol Pablo, porque Cristo así se lo ordena. Mira, nombrarás pastores en cada lugar que siguieran las instrucciones que yo te di. Ah, qué interesante. Qué bonito es entender la escritura, ¿no? ¿De quién vinieron las instrucciones de levantar pastores? Del apóstol Pablo. ¿Y Pablo de quién las recibió? Pues Pablo las recibió de Cristo. Es decir, el Cristo que dirige al apostolado no se salta el apostolado. El Cristo de la Biblia, si así lo quieres ver, dirige a la iglesia, pero a través de las órdenes que le da a los apóstoles. ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo conmigo, pongan su comentario. Muy clarito, muy clarito. Entonces, ¿quién levantó a estos pastores en la iglesia? Recuerden, esa versión de la Biblia al día, del Nuevo Testamento. ¿Ya lo vieron ustedes? Esa versión de la Biblia. La nueva versión de la Biblia al día. Nueva traducción de la Biblia al día. Eso es lo que dice y eso es lo que vas a encontrar en esta nueva versión. Es lo que a Basilio Macedo le dolió en el alma que yo le mostrara esta versión de la Biblia, y no se fue a refutar nada, solamente a insultar, a burlarse y a no dejar de ofender, que fue su única arma. Yo hasta me hice el dormido cuando lo estaba escuchando en esa excelente transmisión. Yo hasta me hice el dormido de escucharlo y de saber que el pobrecito no sabe responder preguntas que lo comprometen. Ahora fíjense bien, vamos a Hechos 14. Vamos a ver si aquí en la Biblia Reina Valera, vamos a tomar la versión de 1960, en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23. Fíjate lo que pasó en Listra, el apóstol Pablo. Fíjate bien lo que pasó. Y constituyeron ancianos. Espérate. Medita en esta palabra. Constituyeron. ¿Quién constituyó ancianos en cada iglesia? El apóstol Pablo. Espérate tantito. Regresa a Efesios 4:11. ¿Quién es el que constituye? ¿Te acuerdas? Mira, pacatum. Aquí aparece la palabra constituir. ¡Pum! Pero si te vas a Hechos capítulo 14, también aparece la palabra constituir. Esto está tremendo. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23, aparece la palabra constituyeron, que es un sinónimo. A ver. ¿Qué no dice Efesios 4:11 que el que constituyó fue Cristo? Pero ahora nuestro hermano Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, dice que los que constituyeron ancianos fueron Pablo y Bernabé. Esto es un tremendo pacatazo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana Mariana Pérez? ¿No dice acaso que constituyeron ancianos en cada iglesia? ¿Quién los constituyó? Pregunto. ¿Hay una contradicción? ¡No! Vuelvo a poner el texto de Efesios 4:11. Mire qué fácil y qué bonito. Pongo aquí el texto y miren esa parte de aquí. Miren esa parte. Y él mismo constituyó. ¿Quién? Jesucristo. Entonces esto choca con Hechos 14:23. Porque aquí aparece la palabra
constituyeron. Hermana Gaby, ¿qué diría usted? Mira, mi hermana Mariana, qué bueno que me leyó el pensamiento. Aquí está hablando de dos. Y yo estoy de acuerdo con usted. Porque no puedes borrar Efesios 4:11, te lo pongo otra vez. Mira, ¿qué constituyó Efesios 4:11? Qué bonita es la escritura. Y él mismo constituyó, aquí está hablando de Cristo. Aquí está hablando de Cristo. Pero si tú te vas, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 14, verso 23, vas a encontrar esa misma palabra. ¡Pum! Basilio va a temblar. Constituyeron ancianos. ¡Ah, caray! Hermano Abisaí, saludos, bienvenido. ¿Quién constituyó? Fue Cristo, fueron los apóstoles. ¿Verdad que el Cristo de la Biblia, fíjense bien qué bonito, ¿verdad que el Cristo de la Biblia, estimados hermanos, no trabaja independiente al apostolado? Qué bonita es la Biblia, ¿no? El Cristo de la Biblia no trabaja haciendo a un lado el apostolado. No, él trabaja con el apostolado. Miren ustedes, palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Quién constituye obispado? El apostolado. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en toda sujeción. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién establece estos requisitos para ser obispo? ¿Los establece Cristo o los establece el apostolado? ¿Quién está buscando obispado? ¿Quién se dio cuenta que en la iglesia había hermanos que anhelaban el obispado? ¿Se dio cuenta Cristo o se dieron cuenta los apóstoles? Seguimos con la misma respuesta, hermana Mariana, los dos. Ni Cristo se independiza del apóstol, ni el apóstol se independiza de Cristo. Por tanto, la respuesta debe de ser doble. La respuesta debe ser una contestación doble. A ver, pregunto otra vez. ¿Quién se dio cuenta que en la iglesia había hermanos que anhelaban el obispado? Pues se dio cuenta Cristo y se dio cuenta el apostolado. ¿Quién ordena estos requisitos? Pues es Cristo a través del apostolado. Ah, ¿quiere decir que Cristo y el apostolado son inseparables? Sí, son inseparables. Cristo y el apostolado jamás se van a separar, porque así está instituido. Puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Cristo constituye, pero para que Cristo constituya, ocupa a los apóstoles. Miren esta otra parte acá. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. ¿Quién está ordenando estos requisitos? Es el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué escribe? Aquí le vamos a recordar a Basilio Macedo por qué escribe el apóstol Pablo. Hechos 14, verso 37. Miren nada más. Sí, hermano, Cristo y los apóstoles son uno. Perfecto, hermano Abisaí. Nunca vamos a separar al apostolado de Cristo y a Cristo de los apóstoles, jamás. Mire cómo dice: si alguno, escúchenlo bien, si alguno se cree profeta o espiritual, parece que se lee mejor sin tinta. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Son qué? A ver, hermano Abisaí, hermana Mariana, aclárame este punto. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo esto? A ver, mi hermana, ¿por qué escribió el apóstol Pablo esto? Deben de ser honestos, deben de ser no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Quién? ¿Verdad que tiene que estar sujeto el apostolado a Cristo? ¿Y Cristo tiene que estar unido al apostolado? Rabasaya, Lunca, Mayatanga, tuya. No, hermano Luis, por favor, haga serio este análisis que estamos haciendo de la paliza que se llevó Basilio Macedo, que prefirió mejor insultar, ofender a los hermanos, que mostrar argumentación
que nos deje desplomados. Simplemente se concretó a decir, son falsos, son mentirosos, pervierten los textos. A ver, fíjense a qué preguntas le tuvo temor Basilio. ¿A qué preguntas le tuvo temor Basilio Macedo? ¿A qué preguntas? Fíjate bien. Aquí miren. Fíjense bien, ¿eh? Dice él, muéstranos un texto donde diga que debe de haber apóstoles. Con mucho gusto, pero te voy a hacer unas preguntitas para que tú las respondas, Basilio Macedo. Ahí va. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, primera pregunta. ¿Ya la iglesia fue perfeccionada? ¿Verdad que no? Segunda pregunta. Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ya se acabó de edificar el cuerpo de Cristo? Tercera pregunta. ¿Ya llegó la iglesia a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Cuarta pregunta. ¿Ya alcanzó la iglesia la altura de un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Ya lo alcanzó? ¿Y qué creen? Aquí está mi hermano Abisaí, que no me va a dejar mentir. Hermano Abisaí, ahorita todavía no puedo subir a nadie, pero pónganme un comentario en esta cuenta. ¿Contestó Basilio las preguntas que le hice o las evadió vergonzosamente? Ustedes respondan, los que estuvieron viendo esa plática con Basilio, se van a dar cuenta que Basilio Macedo no sabe responder preguntas. Ninguna pregunta contestó, dice el hermano Abisaí, ninguna pregunta. Ojalá mi hermano Luis me esté escuchando para que sepa si Basilio contestó. Entonces, si no contestó, es que hay dudas en él. Pero las respuestas las podemos dar nosotros. A ver, ¿ya fue perfeccionada la iglesia? No. ¿Ya fue edificado el cuerpo de Cristo? ¿Ya fue terminado? No. ¿Ya llegó la iglesia a la unidad de la fe? No. ¿Ya llegó la iglesia a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? No. ¿Ya llegó la iglesia a la altura de un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí nunca me contestó, tampoco le contestó al hermano Luis. Entonces, si no ha llegado a la perfección, si no ha alcanzado todo lo que hemos dicho, no queda de otra, hermanos, no queda de otra. Se necesita esto, mira. Todos estos no son opcionales. Se necesita esto. Constituyó. ¿Para qué constituyó Cristo? Apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Para que la iglesia, número 1, llegue a la perfección. Para que se edifique por completo el cuerpo de Cristo. Para que la iglesia llegue a la unidad de la fe y del conocimiento. Para que la iglesia llegue a la altura de un varón perfecto y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿se ocupa el santo ministerio del apostolado? Díganme si no. ¿Se ocupa el apostolado? Sí. ¿Se ocupan los profetas? Sí. ¿Se ocupan los evangelistas? Sí. ¿Se ocupan los pastores y maestros? Sí. ¿Se ocupan los 5 que le llaman ellos ministerios? ¿Sí o no? ¿No se puede alcanzar con los pastores? No. Pero sí me reofendió. Bueno, es que esa es el arma del pobre Basilio, la ofensa crónica degenerativa. Pero sí me ofendió, dice. Claro, fíjate bien. Oiga, hermano Dani, entonces no puede haber solo pastores y todo lo demás. No, no. Si tú desechas el apostolado y dices, no ocupo apóstoles, solo pastores, mira, te voy a responder, o te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Tú crees que los apóstoles iban a poder perfeccionar la iglesia sin el apostolado? Mira lo que le iba a pasar. Fíjate, mira lo que le iba a pasar a los pastores. Vamos a ver 2 puntos aquí. Ahí te lo leo. Mira cómo los pastores, sin el apostolado, no iban a poder edificar a la iglesia. No la iban a poder llevar a la perfección. Ni ellos mismos iban a poder alcanzar la perfección. ¿Qué estoy diciendo? Sí, porque cuando esto va a profetizar Pablo, ya no va a haber apostolado. Mientras el apostolado está vigente, va a suceder esto. Mira. Mientras el apostolado esté vigente, va a suceder esto. Ahí te va. Por tanto, mirad por vosotros y por
y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Esto pasa mientras el apóstol esté vivo. ¿Qué pasa? Mirad por la iglesia, véanla ustedes. Aquí Pablo, aunque se despide, ya no va a volver a estar con los pastores, con los obispos, pero sigue vivo. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. A ver, puedo decir, mientras el apóstol Pablo esté vivo, los pastores, fíjense bien, ¿podrán apacentar la iglesia del Señor? Contéstenme, mis hermanos. Ayúdenme a responder. Para terminar este videito tan bonito y tan sabroso, respóndanme. ¿Verdad que los pastores, mientras viva el apóstol Pablo, los pastores apacentarán la iglesia del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo no? Lea bien el texto. Lea bien el texto. Pablo sigue vivo. En el verso 28, Pablo sigue vivo. Por favor, Abisaí, no hagas que te bloquee. Pongan atención. Por tanto, mirad por vosotros. Pablo sigue vivo. Él se despide, pero él sigue vivo. Mientras Pablo esté vivo, dice, miren por ustedes y miren por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo está vivo. Y mientras Pablo esté vivo, los pastores podrán apacentar a la grey de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan ustedes, ¿sí o no, mi estimada hermana Mariana? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que iba a pasar cuando ya no estuviera Pablo? ¿Los pastores no iban a poder edificar a la iglesia? No, ¿verdad? Vamos a verlo. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida, mira lo que va a pasar con los pastores después de la partida. O sea, miren, el verso 28 que nos dice, mirad por vosotros mismos, todavía está vivo el apóstol. ¿Qué es lo que va a pasar después de su partida? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A ver, te pregunto, ¿esos lobos rapaces iban a entrar en medio de la iglesia o en medio del pastorado? Pregunto. A ver, estos lobos rapaces de los que anuncia el apóstol Pablo, ¿iban a entrar en medio de la iglesia o en medio de los pastores? ¿Cuál sería su respuesta, estimados hermanos? Piensen bien lo que estamos hablando. Piensen bien. Mi hermana Gaby dice en medio de la iglesia, pero mi hermana Mariana la refuta y dice no, en medio del pastorado. ¿Por qué? ¿Quién tendrá la razón? ¿La hermana Gaby o la hermana Mariana? El rebaño es la iglesia, sí. Pero yo quiero saber dónde iba a entrar primero esa confusión. ¿En el rebaño o en el pastorado? A ver qué dice la escritura. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Con quién se está dirigiendo esta plática? ¿Con el rebaño o con los pastores? A ver, pensemos. Ayúdenle a mi hermana Gaby. Hermanos, ayúdenle a mi hermana Gaby para que se ponga activa. ¿La plática con quién se está llevando a cabo aquí? ¿Con la iglesia o con los pastores? Fíjate bien, Aquí, permíteme decirte con quién se está llevando la plática. ¿Con quién se está llevando la plática? ¿Con quién? Aquí, mira. Aquí. A ver si me ayudan a responder. Ándele, mi hermana Gaby. Ándele, ese es el punto. ¿Con quién se está llevando la plática aquí? ¿Con la iglesia? No, con la iglesia no. Aquí grábenselo, miren bien. ¿Con quién? Con los obispos. Con los obispos. Para que contaminen al rebaño, primero hay que contaminar al pastor. ¿Sí o no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Quién la ganó? Cristo. La iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ahí va. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Los obispos. ¿Quiénes son estos vosotros?
estos vosotros, ¿quiénes son? Los obispos. ¿Qué iba a entrar entre los obispos? Algo que se llama lobos rapaces. ¿Dónde iban a entrar primero? Con los obispos. Y una vez contaminados los obispos, iba a haber un resultado. Ahora sí, ya contaminados los obispos, no perdonarán al rebaño. Espero que me dé yo a entender. Y de vosotros mismos se levantarán, y de vosotros mismos, a ver, ¿quiénes son estos vosotros mismos? De los mismos obispos, ¿están de acuerdo? De los mismos obispos, ¿están de acuerdo? No del rebaño, de los mismos obispos, ¿están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Díganme. ¿Están de acuerdo? Sí, de los mismos obispos. Perfecto. De los mismos obispos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. A ver, espérate. ¿Qué iba a suceder con los obispos cuando ya no estuviera el apostolado? ¿Qué iban a hablar? Mira, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¡Ah! ¿Los que iban a hablar cosas perversas iban a ser los obispos? A ver, estimado LLDM. ¿Los que iban a hablar cosas perversas iban a ser los obispos? ¿Iban a hablar herejías? A ver, díganme. ¿Iban a hablar herejías los obispos, sí o no? Sí. Mira lo que pasa con un obispo cuando ya no hay apostolado. ¿Para qué iban a hablar cosas perversas? Aquí está el resultado. Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Para qué? Para arrastrar así a los discípulos. Mientras Pablo esté vivo, mira, aquí está. Ahora es el presente. Esta palabrita de ahora. Pablo sigue vivo. Hermanos, os encomiendo la palabra de su gracia. Mientras Pablo está vivo, hay palabra de gracia. Miren, mientras Pablo está vivo, hay palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, el obispo que se conserve bajo la dirección apostólica alcanzará la salvación, alcanzará la herencia entre los santificados, pero mientras Pablo está vivo. Por eso, cuando duerme el último apóstol, hermanos que se conservaron en la palabra de la gracia, en la doctrina apostólica, se salvaron. Solamente los que ya habían creído, no nadie más. ¿Me explico? No nadie más. Entonces, ¿se ocupa el apostolado? ¿Está vigente el apostolado? No puede entonces el obispo, y digo obispo porque obispo es más que pastor. Obispo es más que un pastor. Entonces díganme, ¿verdad que no puede un obispo solito perfeccionar a la iglesia de Cristo? Regreso para finalizar la transmisión de este momento. Aquí, miren ustedes, aquí. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 cosas que debe de haber en la iglesia de Cristo para que la iglesia alcance la perfección. 5 cositas. 5 cositas que a Basilio Macedo le pesan en gran manera. Por eso el testigo de Jehová prefiere el insulto, la burla, la mofa, y no puede enfrentar los argumentos necesarios. ¿Y saben a qué se va? ¿Dónde dice la Biblia que debe de haber un solo apóstol? Es que la cantidad de apóstoles las determina el Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. Pero la Biblia, no, tampoco Dios se sujeta a la Biblia. La Biblia es un testimonio para ti y para mí, no es para Dios. No creas que Dios tiene que ver lo que está escrito y decir, aquí sí me sujeto. Porque, híjoles, yo ya dije que iba a haber apóstoles, pero aquí dejé escrito. No, Dios no se sujeta a la Escritura. La Escritura es un testimonio para ti. Te voy a decir algo. ¿Sí o no? Dios dejó la Escritura para un testimonio para ti. No, hermana Mariana, si no respondió Basilio Macedo de las preguntas del apostolado,
menos va a responder las preguntas al cuerpo gobernante. Eso es lo lamentable, eso es lo triste, eso es lo que da vergüenza cuando uno escucha a un testigo de Jehová lleno de impotencia. Estimados hermanos, quise hacer este pequeño video. Dios les pague, estimados hermanos. Esa pregunta estuvo muy buena. Te recomiendo, hermano Abisaí, que busques esa parte donde dice quién es el siervo fiel y prudente y te vayas a la página de testigosdejehová.net y descubras cómo quieren conectar ellos al cuerpo gobernante con esa parte de la escritura. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que le da su alimento a su tiempo? Ahí quieren meter al cuerpo gobernante. Si quieres tú argumentar sobre ello, investiga ese texto. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? A quien su señor encargó para que dé el alimento a su tiempo. Fíjate bien. Eso es lo que tienes que investigar. Si quieres presentar el cuerpo gobernante, tienes que investigar primero por qué el testigo de Jehová cree que hay cuerpo gobernante. Te la dejo de tarea, porque es muy bueno tu argumento, pero si no tienes el trasfondo histórico de eso, investígalo, mi hermano, investígalo. Aunque hacen profecías mentirosas, sí tienen derecho, tienen derecho. Y yo tengo el video ahí en el post de mi comunidad, aquí de mi canal del Fundamento, donde un testigo de Jehová dice, aunque nos equivocamos, no estamos obligados a pedir disculpas. Tremendo. Eso sí es lamentable, mis estimados hermanos. Bueno, voy a subir este videito a mi canal de YouTube para que se quede allí grabadito. Y si Basilio quiere tener un diálogo, una plática formal sobre la necesidad del apostolado en el siglo XXI, ahí está. Que llegue a donde tenga que llegar y yo estoy dispuesto a un debate con Basilio Macedo para demostrarle que es necesario el apostolado dentro de la iglesia. Estimados hermanos, me tengo que retirar. Me toca la grande bendición de servir la mesa espiritual en la oración de 7. Me voy a alistar. Dios les pague, Dios los bendiga. Y yo les pido por favor que apoyen esta cuenta. Apoyen esta cuenta. Esperamos que el video el día de mañana ya podamos abrir las ventanitas y podamos dialogar. Dios les bendiga. Espero que este contenido les pueda servir a todos mis hermanos y hermanas para que lo aprendan, lo apunten en un pequeño bosquejo. Y les prometo que voy a hacer un en vivo en mi canal de YouTube para la estación de radio. ¿Por qué se necesita apóstol hasta el fin del mundo? Dios les pague y Dios los bendiga. En cuanto YouTube me libere, en cuanto TikTok me libere este en vivo corto, lo voy a subir a mi canal de YouTube para que allá vayan y le den un repaso. La paz de Cristo sea con todos mis hermanos. Mi Señor